Buenos días, equipo. Pues vamos a comenzar esta semana con el repaso de las noticias macroeconómicas que han afectado a los mercados. Comenzamos con Europa. Nos vamos a centrar principalmente en 2 días de la semana, lunes 19 y el viernes. Como os adelantábamos en la newsletter, el lunes pues cerraron la mayoría de los índices mundiales con bajadas más o menos considerables, sobre todo en el caso de Europa, que en algunos casos fue superior al 2,5%. Esto se debe a que hay un contexto de cierto pesimismo que rodea a las bolsas, debido principalmente a que se piensa que se ha llegado a un techo de crecimiento económico. Hay cierto miedo, bueno, bastante miedo a la inflación y a la retirada de estímulos en un corto periodo de tiempo. Además, a esto se le sumó que el lunes Estados Unidos catalogó a Reino Unido con el nivel máximo de riesgo para viajar, nivel 4. Así que no ayudó y es por ello que cerraron en rojo con porcentajes más o menos elevados. También el lunes 19 se publica el informe mensual del Bundesbank. Han comentado que hay un repunte importante de la economía alemana en el segundo trimestre, que podrían llegar a niveles prepandémicos en el tercer trimestre si no ocurre nada excepcional, si se van deshaciendo un poco esos cuellos de botella con los semiconductores, que después vamos a comentar un poquito. Y bueno, consideran que tienen un ritmo de expansión económica ya que ha alcanzado una estabilidad y que podría seguir así en el tercer trimestre. Que esto se debe principalmente al buen comportamiento del sector servicios, que es lo contrario de lo que ocurrió y sigue ocurriendo a veces con el tema con el sector automovilístico. Como sabéis y hemos comentado muchas veces, se ha visto muy afectado por esos cuellos de botella en cuanto al suministro de chips, de semiconductores, que ha hecho que la mayoría de las marcas importantes hayan tenido que cerrar fábricas durante mucho tiempo, y esto pues evidentemente afecta a los ritmos de producción. Pasamos directamente al viernes 23. Se comunicó los resultados de la reunión de política monetaria del BCE. Lo más importante es que levantan por fin el veto al reparto de dividendos, a esa bonificación que, bueno, principalmente hacen los bancos a sus accionistas. Y es a partir del 30 de septiembre cuando podrán comenzar de nuevo con el programa de recompras de acciones que hasta ahora estaba parado. Esto se debe principalmente a que pues hay una reducción de la incertidumbre y las últimas previsiones macroeconómicas confirman que hay un rebote económico, lo cual mejora la confianza en el sector bancario. Aún así, hacen un llamamiento a la prudencia. Os he querido indicar que la mayoría de los bancos españoles han ido repartiendo dividendos este año, pero con la limitación del 15% que se les había impuesto, salvo en el caso de Sabadell, que había preferido esperar al levantamiento del veto, de esta decisión histórica que tomó el BCE en marzo del año pasado. También nos interesa, ¿por qué? Porque el BBVA el 17 de junio anunció que parte de los beneficios que había obtenido de la venta de su filial en Estados Unidos, que eran 9.700 millones, pues lo iba a utilizar para un programa de recompras muy ambicioso del 10%, con lo cual será a partir de septiembre cuando puedan llevar a cabo pues esta recompra. Espero que os haya resultado interesante. Os dejo con el mercado americano y mi compañero Moritz. Un saludo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Jessica por la introducción. Os llevo al otro lado del charco y vamos a hacer el repaso de Estados Unidos. Empezamos para ver un momento los tres gráficos del Dow Jones, del Nasdaq y del S&P 500. Tenemos en pantalla el gráfico del Nasdaq y vemos en su momento, cuando ya al inicio de la semana, como ha tenido su gap bajista, el día siguiente lo cerró al instante y está escribiendo nuevos máximos históricos. Eso enseña fortaleza del mercado. Esa incertidumbre de la semana pasada y del inicio de esta semana desvaneció de un día para otro, y esas ganas de comprar esos dips, lo que siempre comentan los americanos, se ha visto que hubo mucha hambre. Lo mismo se ve en el Dow Jones, que aquí esta zona que se ha dibujado en su momento, que le ha ejercido de una zona de freno, un soporte.
otra vez en el mismo día en el Dow Jones lo cerró el gap el mismo día y al día siguiente ya empezó a cotizar otra vez de nuevo por su M70 y vemos está un tick por debajo de su máximo histórico. Sabemos que el Dow Jones no lo tenemos como referencia como tal, nos fijamos más en el Nasdaq por todos los sectores, por todos los valores de tecnología que hemos visto que en los últimos años, después de la pandemia o al inicio de la pandemia, es un sector que ha estado en auge, ¿no? El primero, es decir, que el Nasdaq tiraba de todo lo demás. Y en nivel de referencia de importancia, sabemos que el S&P 500 es el que más y mejor representa la economía de Estados Unidos, son las 500 empresas más fuertes y más grandes del país, y también vemos que el día siguiente cerró ese gap bajista que dejó el lunes y escribiendo máximos históricos de nuevo, ¿no? Es decir, que también se ve en las FAN, todas estas empresas que obviamente están en el S&P 500 representando un gran porcentaje, están muy fuertes, ¿no? De ahí vamos a los permisos de nuevas obras, es decir, que eso es estatal, ¿no? Se puede también repartir por estados, pero eso es a nivel, digamos, del país entero. Un cambio muy ligero, es decir, que en términos generales la industria del sector de construcción siempre nos puede indicar un poco la economía también por adelantado, ¿no? Es decir, si de repente las grandes empresas empiezan a pedir menos permisos y a hacer menos obras, porque igual algo ya en el horizonte no les gusta por la demanda, ¿no? Es decir, que vemos que todas estas coincidencias van por adelantados. Podemos comparar, por ejemplo, también justo en la pandemia, ¿no? Como estos números han ido cada vez más altos y se están manteniendo también en ese mismo ritmo, y por mucho que lo vemos en rojo, la diferencia no es muy grande, no hay que tenerla en cuenta. Y también de las nuevas construcciones, es decir, que estas es que ya están construidos, ¿no? En diferencia con estos son los permisos, es decir, que hay que tener en cuenta los permisos antes de construir, porque necesitas un permiso antes de construir, y ese porcentaje son las nuevas construcciones ya hechas. Y eso es un porcentaje, un punto muy bueno. Es algo que ya llevamos también comentando desde hace mucho tiempo, de cómo está el sector de real estate, ¿no? El XLRE, para tenerlo bajo vigilación. Obviamente que hay muchos de ellos que ya han despegado, pero es un sector que de aquí a un cercano plazo puede ser muy interesante, y de verdad que esto es por 3, se ha triplicado el porcentaje de las ya nuevas construidas, es decir, que ya han tenido su permiso, ya están construidos y están a la venta. Y en su momento, hace unas semanas también vimos que se están firmando a un nivel, a un ritmo muy alto las ventas de las nuevas casas y también de las de segunda mano. Pero esto es un porcentaje muy bueno. Y por último, lo importante es siempre tener en cuenta los jobless claims, ¿vale? Vemos que está más o menos en el mismo punto donde ya de los últimos meses, de 368K a 419, no es nada que hay que preocuparse de momento, porque vemos que se está aquí manteniendo en esta zona que hemos comentado, realmente plano, ¿no? Es decir, 20 para arriba, 20 para abajo, 50 no asusta al mercado de momento, ¿de acuerdo? Pues dicho esto, no os voy a dejar con mi compañero David, que os va a comentar todo sobre los mercados europeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana. Hola equipo, buenos días. Bueno, después de los clippings semanales de Jessica y Morris, vamos con el clipping del mercado español. Empezamos el lunes, como sigue siendo habitual en las últimas semanas, los lunes suelen ser días de pocas noticias, pero tenemos dos que yo creo que son muy interesantes. El cierre de la sesión en rojo, tal y como el viernes, fue que sigue lastrando que hayamos tocado techo debido al aumento de contagios por la variante Delta y la consecuente ralentización de la economía, ¿vale? Otra noticia importante que en estas últimas semanas está teniendo bastante importancia en las renovables es que Acciona competirá por ayudas al coche eléctrico. Es decir, cada pocos días una compañía u otra saca una noticia sobre este tipo de valores y de sector. El martes 20 de julio seguimos con la caída en el índice español, el desplome de todos los índices europeos por encima del 2%, que es la peor sesión en Europa en los últimos 9 meses. ¿Vale?
ENCE se desploma un 13% tras el rechazo de su ubicación de su planta en Pontevedra por la Audiencia Nacional. ¿Vale? Es una noticia bastante importante que tiene un litigio desde hace bastante tiempo esta compañía por su planta de Pontevedra y ya parece que ha salido la decisión por parte de la Audiencia Nacional. Y el Banco Central Europeo prepara la vuelta a los supervisores bancarios. ¿Vale? Esto es una noticia que afecta a todos los valores financieros del IBEX y del mercado español. El miércoles 21 de julio parece que el IBEX rebotó un poquito, pero se frenó. Ha sido muy chulo porque gráficamente lo veremos en la siguiente diapositiva. Se frena en su media de 200. ¿Vale? Una noticia macro es que la deuda pública supera los 1,4 billones de euros en España. ¿Vale? Ha marcado un nuevo récord después de toda la pandemia. Aquí tenemos el gráfico del IBEX. Fijaros que después de toda la caída se ha frenado en su media de 200. ¿Vale? Ha tenido dos toques y parece que le ha ejercido claramente soporte y tiene un rebote. El jueves 22 de julio parece que es un momento interesante en todos los índices, ya que el IBEX fue el mejor que se comportó. Los mercados apuestan que el muro de las vacunas puede frenar la variante Delta junto con los buenos resultados empresariales. ¿De acuerdo? Como estamos empezando la época de resultados, parece que los resultados son mejor de lo esperado, incluso algunas compañías presentan resultados mejor que en el 2019, por lo tanto esto da confianza y está dando buenos resultados en el IBEX. Otro movimiento de renovables, Iberia quiere segregar su división eólica marina. Y para finalizar la semana, ayer jueves hubo reunión del Banco Central Europeo y nos dejó unos cuantos titulares. Parece que va a haber tipos bajos hasta 2024. Se prolongarán hasta que la inflación esté en el 2% de forma duradera. Esto es una noticia para los bancos españoles no muy positiva, debido a que su mayor riesgo son los créditos y, por lo tanto, si hay tipos bajos, pues su beneficio se reduce. Otra noticia para el sector bancario, el Banco Central Europeo levanta el veto a los dividendos, pero con limitaciones. Otra noticia macro, que ya hablamos de ella esta semana, es que la deuda pública en la eurozona supera el 100% y España se sitúa en el 125,2. Y una noticia de un valor que es Naturgy, que parece que se complica la OPA por parte de IFM, ya que su cotización está por encima del precio ofrecido por la compañía. Muy bien, equipo, pues estas han sido las noticias más relevantes en el mercado español esta semana. Espero que tengáis una fenomenal semana.